Muy buenos días, estimados estudiantes. A la fecha de hoy ya se ha debido entregar, realizar el árbol de problemas y el árbol de objetivos, entendiendo que cada uno de ellos, árbol de problemas, evidenciará las causas, los efectos y los conflictos que se presenten frente al planteamiento de un problema de una determinada investigación. El árbol de objetivos está dirigido precisamente a establecer los medios, las herramientas y el fin que se va a lograr precisamente con la consolidación de esa meta como tal. Estimados estudiantes, la invitación siempre es al compromiso que se tiene en estas cátedras de sello institucional y poder evidenciar o poder plantear las evidencias a través de la construcción de un proyecto de investigación. Eso en lo que correspondiese a la primera etapa. Ahora bien, en la segunda etapa abordaremos lo que es el diseño de investigación. La presentación de estas cápsulas asincrónicas tiene dos partes. Esta primera, que va dirigida y focalizada precisamente al diseño de la investigación como segunda etapa del proyecto de sello institucional, y la segunda, abordar los contenidos temáticos que corresponden al programa de trabajo en equipo organizacional. Para ello, permítanme, por supuesto, inmediatamente compartir la pantalla, anular el video para los efectos de darle protagonismo y potencia al audio. Así que vamos a ver si logramos, por supuesto, nuestro cometido. Y ahí estamos con la presentación de esta segunda etapa que se ha denominado, por supuesto, diseño de investigación. Y en razón de ello, precisamente yo quiero hacer puntualmente algo o evidenciar algo. Y es de que el proyecto sello está dirigido precisamente a establecer dentro de los márgenes de contenidos temáticos de trabajo en equipo de las organizaciones, establecer precisamente una creación de un proyecto de investigación que pueda ser útil para el desarrollo de sus habilidades y competencias como tal. Entonces, por ello, iniciemos sin mayor dilación. Por supuesto, daremos cabida al final a una visión tutorial, a un video tutorial que de una u otra manera los va a orientar y a guiar. Y también daremos cabida a la presentación de la plantilla, una plantilla que ha sido compartida, que ha sido evidenciada ante todos y que de una u otra manera es el formato que ustedes van a tener que orientarse, que aplicar en la construcción del proyecto sello. Cuando nosotros hablamos del elemento o los elementos de un proyecto, nos estamos dirigiendo precisamente al nombre, al origen, cuáles fueron aquellos motivos que dieron precisamente paso a la construcción de ese proyecto sello. ¿Cuál es la naturaleza? En nuestro caso, esta naturaleza debe estar, por supuesto, compatible con nuestro ámbito jurídico. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la justificación? ¿Cuáles son las metodologías y estrategias que se van a aplicar? Y por supuesto, tan importante hablar de la carta GAN, que en la carta GAN nos van a mostrar las actividades a realizar y por supuesto el posible presupuesto que éste pudiera demandar. Pero tenemos muchas formas de presentar un proyecto de investigación. Aquí tenemos otro que va o que corresponde precisamente al título, al investigador principal o los investigadores principales. Siempre se da lugar en el proyecto un breve abstract o un resumen, las palabras claves, lo que se ha llamado las keywords, los antecedentes del tema, la justificación, la bibliografía, los objetivos, la hipótesis, la metodología, que va muy dirigida puntualmente a estudiar la población de estudio, aquellos criterios que dieron paso a la inclusión o a la exclusión, el tamaño de la muestra, las variables, es decir, los factores exógenos o endógenos que pudiesen modificar el proyecto de investigación, la extracción o recolección de datos, el análisis de datos
y por supuesto las limitaciones que se nos pueden enfrentar con la obtención de esa información o de esos datos, la creación del proyecto de investigación. La bibliografía yo siempre sugiero al final, porque nos va a permitir exactamente, cuando ya veamos las conclusiones de ese proyecto de investigación, saber a ciencia cierta cuáles fueron los autores que aportaron precisamente a ese proyecto como tal. Esto era una manera de introducirlos en lo que entendemos por la generalidad o por el concepto de lo que es y los componentes, por supuesto, de lo que es un proyecto de investigación como tal. Entonces, en razón de ello, sigamos, por supuesto, a lo que nos convoca, que es precisamente la plantilla de construcción del proyecto sello, presentado, por supuesto, en este caso por la coordinadora de sello institucional, que es la doctora Sujeki Escalante. Vamos, lo primero, la introducción. Y con esto también pretendo hacer una suerte de retroalimentación, sobre todo en aquellos equipos que muy bien se adelantaron a la construcción del proyecto sello y plantear la introducción. La indicación solamente era la presentación del árbol de problemas, que hace su símil al planteamiento del problema, y del árbol de objetivos, que hace de una u otra manera el símil a lo que pudiese ser el motivo, la justificación y los objetivos del proyecto de investigación. Pero vamos de lo menos a más. ¿Qué es la introducción? Yo creo que ya esto ha sido de una u otra manera muy reiterado, sobre todo en otras instancias académicas, y es precisamente que una introducción da información de base sobre el tema en general. Y la introducción, su gran particularidad es que es general, da una suerte de matices muy indeterminados, es decir, muy generalizados, que de una u otra manera intentan ubicar al autor, pero lo obligan a, por supuesto, a seguir compartiendo la información para poder llegar al fondo de la misma. Pero vayamos un poco más precisos. ¿Qué debe incluir una introducción? Una introducción, de una u otra manera, debe incluir, primeramente, una selección del contenido temático. Segundo, los antecedentes relacionados con el artículo, con el proyecto, en este caso, que se está escribiendo. Es decir, preguntas tan básicas como cuándo fue escrito, quién lo escribió, por qué lo escribió, es necesario plantearnos en la introducción. En tercer punto, los antecedentes del tema. Precisamente, ¿qué se está escribiendo o qué hay dentro de esa plataforma bibliográfica sobre el tema determinado? Y eso nos va a permitir, por supuesto, esbozar aquellos conceptos generalizados como tal. Las preguntas que se deben plantear en una introducción son muy básicas y yo los invito a que realicen el ejercicio. Señores, jóvenes, estas cátedras de sello institucional evidencian precisamente el compromiso de la universidad con actividades de vinculación con el medio. Por eso yo entiendo y comprendo la disciplinariedad de nuestros módulos o de nuestras cátedras. Pero también hay que dar lugar a esta multidisciplinariedad a través de actividades académicas, como son precisamente las actividades de sello institucional. Pero realicémonos estas preguntas para que precisamente puedan ustedes llegar a abocar el conocimiento y redactar la introducción. El primero es cuál es la naturaleza, ya sea internacional, ya sea nacional, ya sea regional, ya sea local, de lo que están estudiando, de lo que están investigando. ¿Cómo se desarrolla, si es que lo tiene, algún contexto de carácter institucional, el problema como tal? En la introducción, como es tan generalizada, nos permite saber a ciencia cierta cuál es el propósito de esa investigación. Es plausible y es admisible incorporar, por supuesto, alguno de aquellos objetivos muy generales
dentro del contexto introductorio. ¿Cuáles serán aquellos marcos teóricos o aquellos temas y subtemas que ustedes de una u otra manera van a tratar en la introducción? Y por supuesto, en esa introducción, planteen una mínima expectativa. ¿Qué esperan ustedes con la investigación como tal? Aquí tenemos un modelo, un bosquejo, que yo se lo he aportado a algunos a manera de retroalimentación, a manera de observación, a manera de corrección, para los efectos del caso. Y claramente debemos mantener que los primeros párrafos están dirigidos a plantear ideas claves. En los segundo y tercero se recomiendan precisamente las características y se recomienda también conectarlo con el planteamiento del problema. Y lo último, por supuesto, va muy dirigido a plantear esa suerte de posibles expectativas que al final se transforman en lo que pudiese ser una conclusión como tal. Sigamos. Como bien lo comentaba, en la etapa 1 abordamos la situación problemática. Si nos seguimos por la plantilla, vamos a darnos cuenta que estamos siguiendo un orden. Tenemos una etapa 1 y tenemos una etapa 2. La etapa 2 claramente ya es el camino hacia el grueso, hacia el fondo, hacia la estructura del proyecto de investigación. Y en este caso puntual, ya hemos abordado la construcción de los dos arbolitos. Con esa construcción de los dos árboles, tenemos ya materializado cuál es el nombre del grupo objetivo, es decir, del título de la investigación, y cuáles son las características que pudiésemos evidenciar de esa selección temática como tal. Importante que una vez habiendo construido estos dos árboles, entendiéndose planteamiento del problema y construcción de objetivos, en lo que refiere al árbol de objetivos, ya nos ubiquemos y nos traslademos inmediatamente a la plantilla. ¿Por qué? Porque la plantilla nos exige un orden. Y ese orden está preciso y delimitado. Ya la veremos. Con eso quiero decir que tenemos que dar cabida a este orden que ha sido planteado en ese formato. El nombre del título de selección temática o el nombre de la selección temática, las características generales, es decir, ¿por qué se caracteriza esa selección temática? ¿Por qué el trabajo en equipo es fundamental en pandemia? ¿Por qué razón? ¿Qué evidencia? ¿Qué características ustedes pudieran mostrar? El segundo punto nos está dirigiendo, conforme al formato, a la ubicación geográfica. Muy seguramente, por supuesto, y dado que no tenemos la posibilidad de trasladarnos a sitios físicos, tendremos que apelar, por supuesto, a simplemente a situarnos en esta coyuntura y muy seguramente, por supuesto, la ubicación geográfica que se va a mantener como una constante va a ser La Serena. Y aquí viene el análisis del problema. Si ustedes se dan cuenta, tratamos de conectar estos dos árboles precisamente con la situación problemática del proyecto de investigación sello. Y es precisamente el árbol de problemas, el árbol de las causas, el problema y los efectos, y el árbol de objetivos, entendiéndose como el mismo, como los medios, fines y propósito o meta. Sigamos el orden. Y una vez ello, abordamos esta etapa 2. Esta etapa 2 tiene también un orden. Y ese orden está dirigido precisamente a una propuesta, a una gran propuesta. La propuesta debe realizarse. ¿Cuál es la propuesta de cada uno de los contenidos temáticos que ustedes han seleccionado? De una u otra manera, para que se pueda construir la propuesta, tenemos que hablar de varios aspectos. Y esos varios aspectos, inclusive yo sugiero, planteen una propuesta, borrador inicial. Se realiza primero este ejercicio. Y luego abordemos lo que el mismo formato nos está proporcionando.
los criterios y viabilidad de la propuesta y la propuesta seleccionada. Y una vez ellos reevalúan esta propuesta. ¿Ya? Es un buen ejercicio para que puedan asumir, como se dice, las debilidades, las ausencias, las falencias y, por supuesto, dejar lo que verdaderamente es viable como tal. Pero cuando nosotros hablamos de estos criterios y viabilidad de la propuesta y la propuesta seleccionada, nos tenemos que también concientizar de que nuestros estudiantes necesitan saber de qué estamos hablando. ¿Y qué es la viabilidad de un proyecto? Bueno, la viabilidad de un proyecto es precisamente la capacidad que tiene ese proyecto de investigación para ser finalizado o para llegar a ser concluido con los resultados que se esperan de aquella iniciativa académica. Por ejemplo, si yo hablo del trabajo en equipo en tiempos de pandemia, yo tengo que precisamente demostrar que esa organización, que esa planificación de los trabajos en equipo en pandemia es total y absolutamente vital. Y a partir de ello, por supuesto, construyo mi investigación. La habilidad del proyecto es precisamente analizar la cualidad, la planificación, las decisiones que se van a tomar para saber a ciencia cierta si este proyecto va a alcanzar los objetivos que ustedes plantearon en el árbol de problema y si asimismo va a llegar a resolucionarse o a darse solución frente a la problemática. Para ello, precisamente yo he tratado, y sobre todo dentro de un contexto más empresarial, más organizacional, pero creo que también más entendible para ustedes. Y es precisamente cuando yo veo que un proyecto pudiese ser viable. Y tenemos lo siguiente. Tenemos un estudio de mercado, tenemos un estudio financiero, tenemos una viabilidad técnica o práctica y tenemos una viabilidad legal. Eso es lo que yo los invito a desde las diferentes órbitas, aristas, evidenciar y estudiar, primero, la estructura del proyecto. Segundo, analizar sus dos arbolitos, árbol de problemas y árbol de objetivos. Tercero, mirar si hay factores que puedan incidir o que puedan influir para que los resultados esperados no sean los que ustedes están esperando. O definitivamente para que aquellos resultados esperados sean los que se están precisamente esperando. Con estas palabras simples quiero darme a entender. ¿Por qué? Porque cuando vamos a plantear los criterios de aquella propuesta, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. ¿Cuáles son? El encuadramiento de los proyectos en relación con los objetivos. Es decir, el proyecto de construcción sello debe ser totalmente compatible con los objetivos que ustedes han confeccionado y han redactado. ¿Que pueden cambiar? Claro que pueden cambiar, porque se trata que sean compatibles, que sean coherentes, que se conecten. El segundo aspecto que yo invito a que ustedes analicen a partir de esta viabilidad de la propuesta es la probabilidad de ejecución exitosa. ¿Hasta qué punto mi investigación puede llegar a tener éxito? Yo sé que hay que apelar un tanto a la inventiva o a la invención en este momento, ya que no podemos dar lugar, por supuesto, a un desplazamiento físico. Pero ustedes saben, uno como investigador lo conoce. Creer en mi proyecto ya le augura el éxito que se necesita. Ahora bien, plasmarlo en la práctica o intentar plasmarlo en la práctica, ahí está el gran desafío como tal. Entonces, ¿qué debemos evaluar? Que sea consistente, que tenga una
una futura dotación de recursos, porque claramente tenemos esta falencia de no poder aterrizar un proyecto de investigación en lo físico, en terreno. El tercer aspecto que hay que considerar: la innovación, la factibilidad, la calidad tecnológica, la calidad académica, la calidad científica. Pero bueno, me voy a devolver un poco, porque estas dos están íntimamente ligadas. La probabilidad de ejecución exitosa. ¿Qué tan consistente es mi proyecto en el aspecto interno y en el aspecto externo? ¿Cuál es la relación con el medio exterior? Mi proyecto de investigación. Si en algún momento yo tuviera la posibilidad de aplicarlo, esa conexión con el exterior, con el medio exterior. ¿A qué le llamo medio exterior? A lo que nos rodea, a los sistemas de salud, a los sistemas educativos, a los sistemas territoriales, a los sistemas económicos, al ejercicio de cada uno de los poderes públicos, a la misma construcción constitucional, a ese medio exterior. Yo quiero que ustedes conecten su proyecto de investigación, intentar conectarlo con ese medio, con ese contexto que nos rodea permanentemente. Y a su vez, obviamente, aplicar elementos como la innovación, la factibilidad, la calidad tecnológica, académica y científica, que debe ser óptima. Yo hago mucha profundización, porque ustedes me dirán, profesora, pero no todos van a tener evidencia tecnológica. Sí, quizás no todos. Pero esto es factible, la innovación, la creatividad, que si ustedes en algún momento tuvieran la posibilidad de materializar su proyecto de construcción sello, la innovación es el elemento crucial. Y por supuesto la calidad académica. Por eso la invitación, señores, la invitación a que estos proyectos no se tomen a la ligera. Y por el contrario, muestren y presenten material de calidad. Sigamos. En esta oportunidad y en lo que llamamos, por supuesto, en esta segunda etapa, que es llamada el diseño de la investigación, y que, ojo, el diseño de la investigación no es más que un conjunto de métodos y de procedimientos utilizados precisamente para recopilar y analizar la factibilidad del proyecto de investigación y resolver tanto los planteamientos del problema como los planteamientos de los objetivos, de los medios, fines y propósitos. Y para eso se hace necesario, siguiendo este orden, la carta GAN. Profesora, pero ya estamos en un tiempo que ya estamos avanzados en el proyecto. No importa. Planteen su carta GAN, que no es más que una suerte de diagrama de planificaciones. Por supuesto, tentativo, porque tenemos la gran debilidad y la ausencia de que no podemos aterrizar nuestros proyectos a terreno. Pero la carta GAN, ese cronograma, nos va a permitir mantener el orden, mantener la planificación. Otro aspecto, y en este orden, por favor, el presupuesto. Láncense, permítanme el término, a la presentación de un presupuesto. Está claro que seguimos e insistimos, la debilidad de no poderlo materializar y no poder tener estos recursos. Pero seamos desafiantes en plantear cuánto costaría materializar el proyecto de construcción sello que ustedes están estructurando. Y lo que yo insisto siempre, la creatividad y originalidad de la propuesta es fundamental. ¿Cómo logramos que eso se pueda implementar en la comuna de La Serena y Coquimbo? Miren qué maravilloso pudiese ser. Cuando hoy tenemos muchos factores de riesgo en los cuales estos temas están totalmente en sinergia y en conexión.
Aquí tenemos un ejemplo de carta Gantt. Hay unas más simples. Yo la verdad solamente estoy pidiendo la planificación tentativa de aquellas actividades. Por lo menos en un mes, en 2 meses que ustedes vamos a estar con este proyecto sello. También tengo que hacer la precisión de que voy a modificar la calendarización de actividades para que también demos paso a un espacio adecuado. Por favor, cumplir los tiempos. Yo soy la primera en entender, pero necesitamos cumplir los tiempos para evidenciar y hacer los seguimientos de los respectivos avances. Esto es una planificación de actividades o carta Gantt. Otro orden que pudiésemos también adecuar. Ya aquí planteamos uno. Otro orden que también pudiésemos plantear para esta segunda etapa del diseño de investigación es precisamente el alcance del proyecto. ¿Cómo se puede dar alcance? ¿Cómo podemos sustentar el proyecto? El análisis de la situación, que básicamente es la presentación de los problemas y de los fines, medios y propósitos. La definición de requisitos, es decir, ¿cuál es el rol que cumple cada uno de los participantes dentro del proyecto de construcción sello? La determinación del enfoque, hacia dónde va dirigido el proyecto, y la evaluación de la viabilidad del proyecto, en el cual se analiza la rentabilidad del mismo. Esa es otra estructura. También la pueden tomar. También es plausible, también es admisible. Vamos con otro ítem que nos da el formato o plantilla. Y es precisamente la justificación de un proyecto de investigación. Y la justificación consiste, ya teniendo el planteamiento del problema y teniendo los objetivos, se nos debería ser muy fácil construir, porque es el por qué, es dar alcance a esa respuesta del por qué, el motivo por el cual yo estoy construyendo este proyecto de investigación. Y para ello, permítanme, como siempre, dar alcance a una presentación del tutorial que les va a ser muy útil. La invitación es a observarlo. Otra etapa que ustedes deben abordar conforme al proyecto de construcción sello: el impacto social. Y el impacto social claramente va muy acompañado, ojo, y va muy ligado, permítanme un segundo, a la viabilidad del proyecto de investigación. Y es importante, chiquillos, señoras, señores, teniendo en cuenta que los proyectos de investigación sello estarán precisamente materializados o conectados con la vinculación con el medio. El impacto social es crucial. Si en algún momento estos proyectos de investigación pudiesen materializarse como actividades de vinculación con el medio, el impacto social es un determinante. Y se refiere precisamente a los efectos que el proyecto de investigación tiene frente a la comunidad. ¿Cómo se conecta con las necesidades de la comunidad? Si verdaderamente ese proyecto pudiese satisfacer necesidades, pudiese promover, pudiese generar, fortalecer o consolidar otras instancias de carácter organizativo. Si pudiese propiciar cambio de actitudes. Listo, no con la comunidad, pero sí en cualquier tipo de muestra de población. ¿Cuántos sectores o empresas privadas la consideración del trabajo en equipo no va a lugar o está mal redireccionada y nos convertimos en ambientes hostiles, frágiles, disruptivos? Bueno, la invitación que yo hago es a eso, a evaluar el impacto social. Aquí tenemos algunos ejemplos que claramente nos puede ser de suma utilidad. A posteriori, y claramente eso va a ser parte de nuestras próximas sesiones, vamos a abordar exactamente lo que debe contener el marco teórico. Por el momento,
el diseño de investigación en lo que corresponde a la segunda etapa está dirigido precisamente, devolvámonos, para que quede la claridad. Propuesta, criterios y viabilidad de propuesta, propuesta seleccionada, elaboración de carta Gantt o diagramación de actividades, justificación y análisis del impacto social. Este avance que pretendo o que les estoy indicando bajo este orden y por supuesto con la construcción de la introducción e incorporación del árbol de problemas y árbol de objetivos, claramente va a dar lugar a un primer avance de seguimiento, el cual se dará lugar por calendarización y por lo que ya también he comentado, a rasgos generalizados, el día 27 de junio. Lo que restan en este momento aproximadamente 18 a 19 días, que pueden ser fructíferos y suficientes para la construcción de este primer avance. Por supuesto, luego abordaremos la estructura del marco teórico y cómo se conecta con estas diversas etapas como tal. Dejemos hasta aquí para dar paso a este seguimiento del primer avance y, por supuesto, con el marco teórico daremos alcance a esa segunda etapa o segundo compartimento del diseño de investigación. Vamos a dejar de compartir la diapositiva y vamos a dar lugar, por supuesto, a un cierre, presentando, por supuesto, la plantilla como tal. Para ello, permítanme un segundo. Un segundo, por favor. Y aquí tenemos. Aquí estamos compartiendo la plantilla que la universidad nos ha señalado. Chiquillos, señoras y señores, estas observaciones no deben estar en la presentación cuando tenemos nuestros respectivos avances. Recuerden que estos son simples observaciones, u observaciones, mejor aún, que nos realiza la coordinadora académica de sello institucional. Así que, por ende, aquellos trabajos que me lo presentaron con este comentario denotan una muy mala presentación. Por favor, la idea es precisamente dar lugar al orden y a la pulcritud también que debe tener esta presentación de estos proyectos. Recuerden que esto es evidencia para el área de construcción cero. Aquí tenemos lo que veníamos explicando y nosotros nos hallamos, vamos a habilitar la edición del caso, y nosotros nos hallamos, parece que se ha detenido la función de compartir pantalla, no hay inconveniente, nuevamente se comparte para los efectos del caso. Y aquí tenemos precisamente la etapa 2. Aquí nos vamos a quedar con estos 3 ítems. Vamos aquí. Aquí estamos. Ahora sí. Parece que el cursor está un poco esquivo. La etapa 2, propuesta, criterio y viabilidad de la propuesta, propuesta seleccionada, justificación e impacto social. En las próximas sesiones abordaremos, por supuesto, lo que es el marco teórico, la metodología que se va a utilizar y la ejecución del proyecto. Pero por criterio metodológico, aun cuando en la ejecución del proyecto esté la carta Gantt es una diagramación de planificación de actividades
que debe estar desde un principio. Por eso la exigencia en este momento y en esta etapa. Reitero, cuya presentación será el primer avance para el día 27 de junio. Reitero nuevamente, propuesta, en esa propuesta, criterios y viabilidad de la propuesta, justificación e impacto social y diagramación o presentación de carta GAN. No olviden, por supuesto, seguir el formato que a esta instancia lo tendríamos diligenciado, permítanme el término, hasta justificación e impacto social y, por supuesto, la inclusión de la carta GAN. Por favor, reitero, estos comentarios que nos ha hecho nuestra coordinadora de sello institucional dan cabida simplemente a orientaciones o guías, pero no deben estar, por supuesto, en la presentación ni de una actividad de carácter sumativo ni de los respectivos avances. Vamos a tener el seguimiento de 2 avances que claramente van a tener influencia en nuestra segunda nota, pero el fuerte o el fondo de la obtención de nuestra segunda nota va a ser la presentación del proyecto sello junto con la sustentación, que para ello habrá una suerte de calendarización, que claramente a esta instancia, una vez aquellos que en definitiva hayan presentado la primera parte, cuál es la presentación del árbol de problemas y el árbol de objetivos, se evidenciará y se presentará una calendarización para que también se vayan preparando. Calendarización que por supuesto se va a materializar en el mes de julio. Tenemos casi aproximadamente un mes para concluir un borrador de un proyecto de sello institucional. Con esto voy a dejar de compartir. Vamos a dejar de compartir para los efectos del caso. Y vamos a ir a guardar. Y aquí estamos nuevamente. Aquí estamos nuevamente. Gracias a todos por permitirme llegar a través de esta cápsula asincrónica o remota y en la cual espero el compromiso y el tiempo de ustedes para visualizarla. En razón de que es imperativo e importante dar lugar y ya dar inicio a esta segunda etapa del diseño de investigación del proyecto Sello Institucional. Me despido. Muchas gracias.